Cuando uno abre algunos códigos del país, se encuentra que, para poner algunos ejemplos, en el artículo 18, numeral 7, de que a falta de normas legales se acudirán a los principios del derecho universal. Igual expresión encontramos en el artículo 3, numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que una vez que se hayan utilizado todos los métodos, un método supletorio es acudir a los principios generales del derecho. En el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil encontramos que las sentencias deberán resolverse sobre temas de derecho en base a la jurisprudencia obligatoria, y en caso de ausencia de estas se acudirá a los principios de justicia universal. Entonces estamos viendo que hay unos principios que es manejado por la legislación civil o procesal constitucional o procesal civil, y que no nos dice nada qué son estos principios. Bueno, los principios, según la escuela de la teoría del derecho que manejemos, en la teoría del derecho natural los principios son aquellas entidades que fundamentan un derecho de un país, pero que son universales, es decir, son varias para todos los tiempos, para todos los pueblos, para todas las edades, para todas las razas, para todos los géneros. Sin embargo, la otra posición de la teoría del derecho, la teoría del derecho positivista, señala que estos principios son confusos, no tienen límites, son peligrosísimos porque podrían permitir la arbitrariedad judicial, en donde resuelven un caso apoyándose en principios generales del derecho, principios generales de la justicia universal, que no tienen parámetros o fundamentos positivizados, objetivos o materiales que permitan comprobar que esos principios tienen un fundamento normativo. Entonces vamos a ver que tenemos dos escuelas de la teoría del derecho que ponen en duda los positivistas, los principios generales del derecho y los principios generales de la justicia, y otros, como los partícipes del derecho natural, de que estos principios siempre van a permitir, dentro de una hermenéutica, permitir una interpretación o suplir los vacíos de aquellas normas que de repente en el cuerpo positivo de un país faltan. Entonces, serán rellenados con estos principios generales del derecho o con estos principios de la justicia universal. Una vez claros en estas dos posiciones, debemos señalar que hay una diferencia entre los principios generales del derecho y los principios generales de la justicia universal. Los principios generales del derecho, generalmente, hay un consenso entre los autores que se refieren a aquellas máximas del derecho, fundamentalmente del derecho romano, aquellos refranes jurídicos, ¿no? Como por ejemplo, honeste viverum alterum non ladere sum quique tribuere, no causar daño a nadie, ¿no? Dar a cada quien lo suyo, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios generales informan el ordenamiento jurídico, que en caso que en un país falte una norma a este respecto, entonces el principio jurídico universal lo va a llenar. Los principios de justicia universal son son entidades más abstractas todavía, porque ya no tienen que ver con preceptos antiguos del derecho romano o con refranes jurídicos, sino que tienen que ver con una idea de justicia, con una idea de justicia universal. En todo caso, ya hemos visto
y lo señalé en un principio, que en nuestro ordenamiento jurídico se hacen referencias expresas en la normativa positiva a estos principios. Vamos a entrar ahora a examinar con mayor propiedad los principios. Los principios, dice el eminente constitucionalista ecuatoriano Ramiro Ávila Santamaría, que son normas téticas, es decir, el sumum del saber, que generalmente están contempladas como normas de la Constitución, que no tienen un precepto y que conllevan un mandato de maximización. Este principio de maximización quiere decir que el principio contenido en la norma constitucional debe aplicarse en la mejor medida posible. Por eso también se conoce como principio de optimización, como lo dice Robert Alexis. Y en consecuencia, hay que aplicarlo de la mejor manera que se pueda y según el presupuesto general del Estado también. Porque para poner un ejemplo, el principio de que todos tienen derecho a una vivienda, el Estado no tendría presupuesto, el Estado, o sea, los 12 millones ecuatorianos, resuelve construir una villa de 2 o 3 plantas, ¿no? Con dormitorios para cada niño, con un dormitorio máster para la familia, el marido y la mujer. No habría presupuesto general del Estado, salvo que se desatienda cuestiones más vitales como el derecho a la salud, ¿no? Como el derecho a la educación. Entonces, estos principios tienen un mandato de optimización o un mandato de maximización. Pero ¿cómo descubrimos a los principios? Si nuestro ordenamiento jurídico generalmente está compuesto por reglas. ¿Qué son las reglas? Las reglas, si uno abre un código civil, el código del trabajo, el código de la niñez, el código penal, va a encontrar que ante una conducta humana hay una consecuencia jurídica, una especie de sanción por esa inconducta humana que se encuentra señalada en la ley. Es decir, hay un presupuesto de hecho y hay una consecuencia jurídica. Eso caracteriza a las reglas, a las leyes, a las normas. Y en el caso de los principios, no. En el caso de los principios solamente está establecido cuál es la garantía o está establecido cuál es el derecho. Por eso que los principios tienen su sede básicamente en la Constitución, y eso lo expresa claramente el profesor Zagrebelsky, expresidente de la Corte Constitucional Italiana, que señala que las reglas van a estar concentradas en la sede de la ley y los principios van a tener como sede la Constitución. Entonces tenemos ya claro el tema de que las leyes son reglas y los principios básicamente los tenemos contenidos en la Constitución. Veamos entonces cuáles son las características de los principios. Los principios, como ya lo dije, Robert Alexis, y como lo dijo también Ramiro Ávila, el primero dice son mandatos de optimización, el segundo dice son mandatos de maximización, es decir, el principio deberá aplicarse en la mejor medida posible. Segunda característica, son de elevado nivel de abstracción. Mientras las reglas de la ley son claras, los principios son más abstractos. Es decir, derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la intimidad, derecho a la libertad sexual, derecho al transporte, derecho a la libre contratación, que son bien abstractos, son bien generales estos principios que están previstos en la Constitución. Otra de las características es que, a diferencia de las reglas que se expiden cada vez y cuando, y unas valen más que otras, por ejemplo, las leyes orgánicas valen más que las leyes ordinarias, y estas dos valen menos que la Constitución. En cambio, los principios, como se expiden al mismo tiempo, esto es cuando la Constitución es expedida por la constituyente, todos los principios que están en la Constitución se expidieron al mismo momento. Entonces, ya ellos tienen otro mecanismo de interpretación. Por ejemplo, entonces ya un principio no es más que otro. Todos los principios son iguales cuando comentemos el artículo 11.6 de la Constitución. Vamos a ver que todos son de igual jerarquía, que todos tienen el mismo peso. Será la vida práctica, la vida real, la que en la teoría del peso de Robert Alexis le dará un mayor contenido, una mayor fortaleza a un principio en relación a otro principio.
Pero eso no quiere decir que el principio que quede derrotado por el principio prevalente vaya a quedar derogado, vaya a quedar fuera de la Constitución. No. El día de mañana, en otro caso concreto, en otro juicio constitucional, el principio que perdió, que fue derrotado, tendrá tal vez prevalencia y va a ganar respecto al que el día de hoy ganó. Para poner un ejemplo, en el caso, a partir del caso Carminiani, la Corte Constitucional estableció que el principio del derecho de defensa prevalece por sobre el principio de celeridad procesal. A raíz de esta jurisprudencia, hay 12 fallos de la Corte Constitucional donde ha vuelto a prevalecer el principio del derecho de defensa por sobre el principio de celeridad procesal. Eso quiere decir que este principio ya se convirtió en una especie de subregla constitucional, se constituyó en un precedente valioso para la jurisprudencia constitucional. Pero los principios que fueron derrotados por el principio del derecho de defensa no han quedado excluidos de la Constitución, siguen con plena vigencia, siguen campantes, con plena vitalidad dentro de la Constitución. Es decir, todos los principios tienen igual jerarquía. Solo en el caso concreto de el ejercicio de una acción jurisdiccional constitucional, en un principio frente a otro, cuando choquen, cuando colisionen, cuando se enfrenten, uno quedará derrotado y el otro hará valer el derecho de la persona cuyo ejercicio a través de la acción constitucional está reclamando. Bien, entonces estamos viendo las características que pueden tener estos principios. Pero hay una característica además. Estos principios solamente pueden hacerse valer a través de la ponderación. ¿Qué es la ponderación? Cuando uno, entre dos derechos o entre dos principios, valora cuál puede ser más importante en la vida real o en el caso concreto, en ese momento entonces uno va a realizar un ejercicio racional, lógico, abstracto, para ponderar cuál de los principios pesa más. Entonces, la ponderación es la manera como el principio se hace valer. Esto ya lo ha hecho Jan R. Siegmann en Alemania y lo ha hecho Carlos Bernal Pulido en Colombia, el gran maestro colombiano. Y eso hay que tener muy en cuenta. Es decir, los principios solamente se realizan, ¿no? Solamente se convierten en realidad a través del proceso de la ponderación dentro de un juicio constitucional donde se ventile una garantía constitucional. Finalmente, ¿cuáles son las funciones de los principios? Ya hemos visto las características, ya hemos visto la manera como se realiza, ya hemos visto una noción de los principios. Vamos a ver qué función tienen los principios. Bueno, los principios tienen la primera función, realizar el derecho. Primera función, deben realizar el derecho y más aún el derecho constitucional. Deben realizar. El segundo punto es que los principios permiten un proceso hermenéutico para la interpretación de la norma constitucional. Y finalmente, vamos a encontrar que los principios sirven también para integrar o suplir a través del proceso de interpretación, pueden integrar el derecho constitucional. Tiene tres funciones: realizar el derecho constitucional, interpretar el derecho constitucional e integrar el derecho constitucional. Son tres funciones que tienen los principios. Pero hay que tener mucho cuidado, y aquí voy a entrar al cuidado metodológico en el trabajo con los principios. Hemos explicado entonces una noción de los principios, hemos explicado las características de los principios, hemos hablado sobre la estructura de los principios, hemos hablado de las funciones de los principios. Ahora vamos a señalar con Ronald Dworkin de que hay que tener un cuidado metodológico en cuanto al ejercicio y la aplicación de los principios. Los principios son aquellos que están contenidos en una norma constitucional. Es decir, el juez no puede crear principios a su arbitrio, porque si no vamos a encontrar principios hasta debajo de las piedras. Entonces, solo los principios que están previstos en la Constitución son aquellos que pueden permitir, ¿no?, una integración, una interpretación y una aplicación del derecho en general y fundamentalmente del derecho constitucional. Para
Antes de entrar a la parte de los comentarios del artículo 11, que es el fundamento de esta entrevista, debemos señalar que en el derecho, en la teoría del derecho hay una vieja polémica. ¿Aporta el derecho, hay en el derecho una única respuesta correcta para los problemas que se presentan en la vía judicial? ¿Hay una sola solución? ¿El derecho es pleno y completo? ¿Hay una plenitud, una completitud del derecho? ¿O hay que buscar las soluciones de otro modo? Y nuevamente volvemos a las dos escuelas del derecho. O sea, el derecho positivista a través de Kelsen o a través del profesor Hart señalan claramente que en el derecho pueden haber varias respuestas correctas. Lo que tendrá que hacer el juez es buscar cuál es la respuesta correcta. Pero en el derecho hay varias respuestas correctas, porque depende de la interpretación que le dé el juez a la norma jurídica. Otros profesores del ala no positivista, del ala justnaturalista o filo justnaturalista, como Ronald Dworkin, dice que siempre va a haber una respuesta correcta. Que cuando el texto legal no funcione, el principio que informa ese derecho, el principio que informa esa regla, va a permitir con una buena interpretación encontrar la respuesta correcta. Posiciones intermedias han aparecido a través de Robert Alexi, a través del profesor Atienza, pero considero que el trabajo más exhaustivo, aunque llega a una especie de escepticismo, es la del profesor Aurelius Arnio, quien en 1990 en la revista Doxa en España publicó un artículo sobre la única respuesta correcta en el derecho. Y en él dijo lo siguiente, que sería muy difícil que haya una única respuesta correcta porque para ello se requiere que haya un juez que conozca todas las disciplinas del derecho, ¿no? Que sea un hombre estudioso, que conozca también la jurisprudencia de los tribunales, que tenga tiempo para estudiar las causas, es decir, tenga el tiempo correspondiente para estudiar, no como en la corte de ahora que tienen cientos o miles de juicios y si no cumplen una cierta productividad los botan del cargo, no. En la idea de Auris Aurnio, el juez tiene que tener bastante tiempo para comprender el caso y resolverlo con justicia. Pero aparte debe tener una gran inteligencia. Y esto nos hace recordar el caso del juez Hércules que cita tanto pues Ronald Dworkin. Entonces, y esos jueces ideales, esos jueces necesarios, no existen en la vida práctica donde no solamente los partidos políticos meten a sus jueces y no siempre buscan a los mejores, ¿no? Sino que buscan a los más dóciles, buscan a aquellos que puedan trabajar o alinearse a la ideología o al querer de ellos, y no se busca generalmente a los mejores. Entonces es imposible en esas condiciones reales de nuestra sociedad encontrar un juez como el juez Hércules de Ronald Dworkin o el juez ideal de Aulus Arnio. En todo caso, queda a las nuevas generaciones el esforzarse por conocer más la teoría del derecho, por conocer más la jurisprudencia, por tener un mejor manejo de los principios y de las reglas y sobre todo tener la honestidad, tener la sinceridad y tener la bondad de resolver en justicia. No importa cuál sea el resultado. Pero si el juez resuelve sin presión, sin miedo de que lo puedan botar del cargo, por resolver un tema complicado a veces en contra del Estado, cuando ocurra eso, entonces estaremos en un marco de justicia independiente, en un marco de justicia verdadera.